Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, hoy quiero compartirles un pequeño video que hice una noche hablando sobre la Betaf, ¿sí? La Mispahaj y el Goel. Y cuál era el papel del Goel dentro de la comunidad israelita antigua. Explico en este video qué es la Betaf, que es un conjunto de familiar, un núcleo familiar grande de autosubsistencia que se aliaba con otras Betafs, ¿sí? Y formaban, bueno, perdón, Betafs no, Betavot, o sea, el plural del Betaf es el Betavot, se unían en Betabots y formaban algo llamado la Mispahaj, que era una comunidad autosuficiente que a la vez se asociaba con otras Mispahaj, bueno, en plural, son las Mispahot, ¿ok? Se unían las Mispahot y formaban lo que eran las tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces, en ese video explico el papel del Goel, que era como un defensor, era un justiciero dentro de las Mispahaj, ¿ok? Y cumplía su función de rescatar las Betabot, ¿sí? O las Betab, dependiendo del caso. Las Betab, más que todo, eran, sí, un rey, aquel que redimía, ¿ok? Tomaba el lugar de alguien en la deuda. No quiero adelantarme mucho, pero en ese sentido Jesús es nuestro Goel también. Aquí los voy a dejar con el video, espero que lo disfruten, que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye. Hablemos del Goel en el antiguo Israel. ¿Qué es el Goel? Ok, ok, vamos a hablar un poquito del Goel. Bueno, el Goel es uno de los elementos claves en la estructura de la igualdad tribal, ¿sí? Dentro de las tribus de Israel. Este se caracterizaba, eh, digamos, por una sociedad establecida por los antiguos israelitas que vivían en las montañas de Canaán. ¿Ok? Los últimos años han visto en los estudios bíblicos un interés cada vez mayor en el aspecto tribal del primitivo Israel. O sea, los estudios bíblicos avanzados están haciendo mucho énfasis en ese estudio, en el comportamiento, en la formación de las tribus, cómo estaban organizadas, ¿sí? Cuál era su dinámica propia. Esto se trata de un factor clave para determinar la naturaleza de su autocomprensión como el pueblo escogido de Yahvé, y también para apreciar el significado de los orígenes de Israel en las sucesivas generaciones, que comprenden su propia identidad en continuidad con los primeros israelitas que habitaron las montañas de Canaán. ¿Ok? Ahora, en Israel se vive una revolución social, ¿sí? En el antiguo Israel se entiende cada vez como un movimiento combinado social y religioso con base principal en el campesinado de Canaán. Pertenecía a la esfera de la resistencia rural a la dominación política que había en las ciudades. ¿Okay? El tribalismo israelita fue una opción asumida conscientemente por un pueblo, ¿sí? Fue ese tribalismo muy asumido, muy compenetrado, parte de la entidad de estos grupos, ¿sí? Que rechazaban la centralización del poder en las ciudades-estado, ¿ya? Estas ciudades, por ejemplo, como Canaán, controlaban, eh, digamos, pues sí, controlaban el territorio de Palestina, lo que conocemos como Israel. Y estas entidades buscan crear una sociedad alternativa de agricultores independientes, de pastores, de ovejas, cabras, artesanos, intelectuales, sacerdotales, libres
de dominación e interferencia de los centros urbanos jerárquicos. Había una puja, o sea, los centros urbanos tenían todo el poder militar, político, económico, y querían someter a los israelitas rurales. Pero digamos que se generó este movimiento de resistencia campesina rural, ¿sí? Israelita, y entonces estos grupos rurales emergen, ¿sí? Y defendieron su propio sistema que era descentralizado, ¿sí? Y digamos que su propósito era luchar contra la sociedad cananea, ¿ok? Y a su vez los cananeos procuraban aplastar este movimiento. Varias características del Israel premonárquico, o sea, de la época de los jueces y anteriores, señalaban una ruptura radical con las ciudades-estado de Canaán y Mesopotamia, entre ellas, bueno, entre Canaán y Mesopotamia, y entre ellas, pues como el carácter intencionadamente igualitario asumido por la sociedad israelita, en contraste con la estratificación tradicional de la época. Se trata de un experimento social serio, objetivo, que era novedoso en el mundo antiguo. La creación de esta nueva sociedad rural no dependía de la voluntad o buenas intenciones de sus miembros como tal. Israel dio en este aspecto unos pasos concretos, deliberados para efectuar unos cambios específicos en la sociedad tradicional, y lo hizo mediante mecanismos y presiones estructurales, ¿sí? De la estructura social que tenían. ¿Para qué? O sea, estaban diseñados para nivelar las desigualdades sociales que habían y permitir acceso igual por medio de las familias extendidas a los recursos básicos, pues de toda la población, de los medios de producción que había en la época. Ahora, estos mecanismos no eliminaron ni previnieron todas las desigualdades que había en Israel. Israel nunca estuvo en luchas internas a través de toda su historia, pero sus estructuras institucionales ejercían presiones hacia esta igualdad. O sea, sí se trataba de lograr esta igualdad, aunque pues obviamente no se había la presión, la necesidad de igualdad, pero se mantenía cierta desigualdad. Ahora, entre estas estructuras destacan las leyes respecto a la tenencia de la tierra, la prohibición de los préstamos, ¿sí? Con interés, la usura era prohibida en la ley, ¿sí? Limitaciones sobre el poder sacerdotal y nuevas disposiciones en torno al sexo y la muerte. Además, pues había otras prácticas que también estaban reguladas. De todas estas estipulaciones, una de las más significativas fue la provisión por ayuda mutua por medio del Goel, que es el personaje que estamos analizando en este momento. Y para entender esta institución, o el Goel o el Goelim, ¿cuál era su función dentro de la sociedad agraria? Es necesario conocer primero las redes de interacción solidaria que unían la población de la zona montañosa de Canaán, ¿sí? Y, sobre todo lo que es a principios de la Edad de Hierro, más o menos, diga usted, eh, unos 1200 años antes de la era, bueno, antes de Cristo, más o menos, 1200 años antes de Cristo, lo que estamos hablando, es esa época más o menos. Ahora, vamos a mirar lo que era el tribalismo como tal dentro de esta sociedad agraria. En el antiguo Israel, sí, era, digamos que estaba organizado socialmente en tribus, como ustedes bien lo saben y lo relata el Antiguo Testamento, lo cual significa en esencia un sistema de redes entre pequeñas aldeas y caseríos. Esta red suministraba al pueblo los servicios de la ley, del orden, la defensa
que el rey prometía en el sistema centralizado, la asumían, esta red. Ahora, hablamos de rey, aunque en esa época fue premonárquica, ¿no? O sea, digamos que a lo que me refiero es que esta red tomaba las funciones de un rey, ¿vale? Ahora, en esta época tampoco había un gobierno central como tal, aunque había ciudades-estado que ejercían mucha influencia y mucho poder sobre las comunidades rurales, ¿ok? Ahora, ningún cuerpo central como tal exigía tributo o prestaba servicios como lo que entendemos hoy en día. Antes, pues estas tribus forjaron un sistema que era un sistema solidario, ¿sí? Conformado por un ejército ciudadano o rural en este caso, y que se encargaba de atender las necesidades de los que se encontraban amenazados por hambre y otros problemas de la vida social. Ahora, no es que fuera un idilio, o sea, no era todo color de rosa, o sea, la dura realidad de la vida pastoril, del campo y agrícola en las montañas incluía un trabajo sin fin, o sea, algo muy desgastante, y el constante peligro del desastre, de desastres como la sequía, los insectos, los bandidos, asaltantes, las pérdidas de cosecha, el hambre, la enfermedad y la muerte prematura, ¿ok? Porque pues no había sistemas de salud, pues cualquier enfermedad se podía llevar por delante a cualquier israelita, ¿ok? Pero el campesino estaba libre del cobrador de impuestos, o sea, como no había todavía esas estructuras monárquicas, no había quien cobrara eso, ¿sí? También estaba libre en cierta manera de lo que son los acreedores, los prestamistas y los vínculos sociales que mantenía con otras personas que vivían fuera del terreno inmediato. Representaban un seguro contra el fracaso de los esfuerzos por la subsistencia a nivel de familia de la comunidad. O sea, eran comunidades muy cerradas, no tenían mucho contacto con el exterior, ¿sí? Con otros grupos externos, ¿vale? Ahora, según los estudios antropológicos más recientes sobre estas sociedades rurales, destacan la importancia de la familia como elemento funcional básico. Hoy la familia es la unidad de actividad económica, ¿sí? Y el lugar de la toma de decisiones respecto a la producción, consumo e intercambio en las sociedades campesinas, pues de los Andes en el caso de Sudamérica, ¿sí? En el caso de la familia es como ese lugar central donde se mueve toda esa sociedad o el centro del núcleo social, económico y político de los indígenas de los Andes. O sea, pues es como un pequeño parangón, ¿ya? Ahora, las decisiones acerca de la producción se toman enfocando a las necesidades domésticas. La producción responde a los requerimientos de la familia como usuarios de estos recursos, ¿no? En la mayoría de las economías tradicionales, la familia es la unidad significativa tanto de producción como de consumo. Ahora, en la sociedad agraria de Israel, hablamos de la premonárquica, ¿no? 1200 años antes de Cristo, la unidad básica era la familia extensa, no era la unidad pequeña como en los Andes, sino la familia extensa. Por eso es que se habla de que los primos, los tíos, o sea, una extensión familiar se les llamaba hermanos, ¿ok? La betaf. Ahora, como les dije, esta unidad básica extensa era denominada por lo general Bet-Av, en plural Betavot, ¿ok? O casa paterna. Aunque a veces también aparece el término Bet-Im, que significa casa materna. Este grupo normalmente se basaba en relaciones de sangre y consistía en dos o más familias nucleares que incluían varias generaciones de parientes, o sea, eran bajito, bajito, cada Betar tendría fácilmente 100 personas, fácilmente,
¿ok? Ahora, el BETAF pudo abarcar hasta incluso, bueno, aquí lo dice, 50 o 100 personas en total. Si bien los problemas de enfermedad, guerra, hambre y esterilidad significaban que muchas familias contaban con números más reducidos y luchaban por sobrevivir. O sea, esta asociación de familias era lo que les permitía blindarse ante las necesidades, ante la escasez, ante las problemáticas y ante las amenazas externas, ¿no? La arqueología de la época muestra agrupaciones de casas en torno a un patio común, tal como sugiere la unión de las familias nucleares como una familia extensa. Para Israel, el acceso a la tierra, que era el medio básico de subsistencia, estaba alojado en la primera instancia, que es en el Betab. Eh, por tanto, el Betab era una unidad económica de autoabastecimiento, capaz de sostenerse con un mínimo de ayuda de afuera. O sea, como les dije, eran comunidades muy cerradas y de hecho estaban diseñadas para estar blindadas de las amenazas externas. A lo largo del mundo antiguo, los centros urbanos imponían un sistema de control tributario sobre las prácticas locales, a fin de expropiar todo lo posible de la producción agrícola y obligar al servicio militar en las grandes obras de construcción estatales. La liberación de Israel se manifestó en la autodeterminación de cada familia, el derecho de decidir qué iba a producir y cómo lo haría, como también la forma en que aprovecharía los resultados de su labor, de su trabajo. Sin embargo, la autonomía del Betab nunca era completa, no era perfecta. Había factores demográficos, ¿sí? Vicisitudes históricas, problemas históricos que limitaban la autonomía de las familias y las impulsaban a asociaciones mayores. Por eso les digo que una Betab fácilmente podía pasar de los 100 miembros, ¿ok? Porque pues a veces era insuficiente ese apoyo y tenían que ampliar ese núcleo familiar, ¿ok? El tamaño de la familia era inestable debido a las sequías, enfermedades y también de las guerras, lo que causaba escasez de mano de obra, sobre todo en las épocas de máxima demanda para labor. Cuando las frágiles familias no podían abastecer toda su necesidad, o sea, los núcleos familiares, la construcción de terrazas, pozos, eras y obras de defensa, el uso comunitario de animales, la integración de elementos agrícolas y pastoriles de la comunidad requerían una planeación, una dirección y una inversión colectiva de recursos, energía, más allá del dominio de cualquier familia particular. ¿Ok? Ahora, varias familias se unían para formar, o sea, varias Betabs se unían para formar un Mispajá, que es un Mispajá, o bueno, en plural, es Mispajot, ¿ok? En singular es Mispajá y en singular Mispajot. Esto se traduce como clan, ¿sí? O sea, era una asociación protectora y aunque la unidad de la Mispajá se expresaba en términos de parentesco, ¿no? La Mispajá y su lugar de habitación muchas veces coincidían. Parece que en numerosos casos era equivalente al caserío o aldea, o como se dice en las ciudades, al barrio, a la cuadra, ¿ok? No, bueno, barrio es más amplio el término barrio que el de cuadra. Barrio es un conjunto de cuadras. Pero digamos que sí, era una asociación grande de la Mispahaj, estaba formada por varias betafs, ¿ok? Ahora, hay que entender que este grupo, lo mismo que la tribu, son unidades primordialmente sociológicas. Los niveles básicos de la sociedad israelita se componían de grupos de parentesco. La metáfora del parentesco se proyectaba a niveles superiores, aun cuando estas unidades sociales mayores no bastaban
en el parentesco, sino en otros factores. O sea, en una mispajá no tendría que haber netamente relaciones de sangre, sin embargo, todos los miembros de la mispajá se llamaban entre sí hermanos, ¿ok? Ahora, la mispajá era el contexto social de la vida agrícola del Betab y estaba diseñada para asegurar la existencia y bienestar, pues, de cada Betab miembro, de cada Betab miembro, ¿sí? Y protegerlo de las amenazas militares, sobre todo de la influencia citadina. Los préstamos sin interés, como ya lo habíamos hablado, mandados en la ley, serían importante medio de ayuda que fortalecieron otros intercambios menos formales en el diario vivir de las familias de la Mispajá. Los dotes matrimoniales, por ejemplo, el sacrificio de animales, el trabajo mancomunado, o sea, el trabajo en conjunto y la celebración de fiestas. Todo esto era, digamos, favorecido por la Mispajá. La autonomía de la Mispajá tampoco podía ser completa. O sea, ¿por qué? Porque pues había incertidumbres, como les había dicho, en cuanto al clima, el ambiente, las cosechas, las sequías, y entonces resultaba casi indispensable que una comunidad o mispajá buscara a otra para pedir ayuda en una crisis, y los vínculos sociales de la tribu respondían a esta necesidad. La tribu israelita era básicamente una alianza regional de varias mispajot. Parece que mispajot es el plural de la mispajá. Entonces, eh, ¿qué es una tribu? De las 12 tribus de Israel, que en realidad eran 13, ¿qué era una tribu? Pues en realidad era una asociación de mispajot, o sea, de varias mispajá. ¿Ok? Ahora, estas retenían el verdadero poder social y político, sin embargo, formaban redes de intercambio a fin de aprovechar las épocas variables de las cosechas, compartiendo la mano de obra. Entonces, por ejemplo, si en cierta mispajot el terreno era árido, las condiciones no estaban bien dadas, pero por ejemplo, otra mispajot estaba dedicada a la pesca artesanal o a otras actividades agrícolas que estaban en auge y necesitaban mano de obra, entonces migraban de una mispajot, de una mispajá a otra mispajá, ¿sí? Y permitían que explotaran los recursos de la mispajá para traerlos a la mispajá de origen. Y de ahí se distribuían los recursos equitativamente en todas las BETAPs, ¿ok? Todas las unidades familiares medianas. El aislamiento no era una imposibilidad para ninguna familia ni aldea, solo mediante círculos cada vez mayores se lograba alguna seguridad para la subsistencia. La alianza o la confederación intertribal israelita representaba una revitalización y extensión de las instituciones de la vida agrícola rural, incluyendo lazos reales y convencionales de parentesco, de la residencia local y regional y de ayuda mutua comunitaria. Por medio de esta alianza, Israel logró un autogobierno político, y eso lo vemos en la época de los jueces. ¿Ok? Después de que termina la Torá, vemos el libro de los jueces, o bueno, el Pentateuco, y nos habla mucho de este periodo. ¿Ok? Ahora, por medio de esta alianza, Israel logró un autogobierno político, desarrollo económico, defensa militar, así como una identidad cultural que dio lugar prominente a su religión como base ideológica del sistema y la fuente de su legitimidad y eficacia. El tribalismo igualitario de Israel funcionó como una alternativa viable al Estado centralizado y jerárquico. O sea, recuerden que después del periodo de los jueces ya vino el periodo de los reyes. Ahora, el Goel, estamos hablando del Goel, ya hemos hablado de la Betab, de la Mispajot, ¿sí? De las Mispajot y de las tribus, pero vamos a seguir mirando la figura del Goel. Hemos visto pues en todas las familias que las familias eran extensas y eran unidades básicas de producción y de consumo.
Las unidades sociales más amplias, clanes, tribus y la propia confederación, aseguraban la autonomía de las unidades familiares. Como les dije, aprovechaban donde había abundancia en un lado y escasez en el otro para que los que estaban en escasez fueran con mano de obra a recoger donde había abundancia y así se suplían, vivían supliéndose la necesidad unos a otros. Ahora, la seguridad que brindaban las unidades mayores tenían dos dimensiones. Primero, frente a las amenazas externas, como lo he dicho desde el principio, o sea, las milicias ciudadanas eran rechazadas, ¿sí? Los intentos de los centros de poder estatal de sujetar a Israel cada vez bajo su control, pues eran expelidos por estas tribus, por las Mispajot, la Confederación de Mispajot, y también frente a los peligros internos, o sea, las relaciones de relaciones sociales respondían al reto de suministrar las necesidades de cada familia para la subsistencia agrícola. Como les dije, el manejo de la escasez en un sitio y la abundancia en otro. Ahora, la ayuda brindada a través de la Mizpaha tenía una estructura definida, además de los intercambios informales entre familias, incluyendo préstamos sin intereses, ¿sí? Pues también había una provisión específica para la intervención de parte de un representante de la Mispajaj, que es cuando ya vamos a mirar el tema principal. Cuando alguna de las familias entraba en una crisis que ponía en peligro la supervivencia del BETAF, o sea, la unidad familiar grande, extensa, como entidad, el GOEL, ¿sí? Y en plural, el GOEL se dice en singular, pero en plural es los Goelim, ¿ok? Fue el canal por medio del cual esta ayuda se hacía eficaz para las BETAPs. La voz Goel es un participio activo de la raíz Jod, ¿sí? No puede ser traducida al español como tal. Pertenece a una serie de términos hebreos que se refieren a estructuras sociales características del antiguo Israel, pero que no tienen paralelo en el mundo moderno. Por eso la mejor manera de tratar estas palabras es no buscar sinónimos inexistentes. Son propias de la cultura judía y no hay forma de traducirlas como tal. Por eso es que se está describiendo todo el ambiente en términos hebreos y lo que hacían, porque en nuestras culturas no hay algo similar a eso. Entonces, si le ponemos un término desde nuestra visión cultural, pues estaríamos cayendo en una visión protestante. Entonces, recuerden que el protestante lee la Biblia desde su cultura, entonces cometen muchos errores a la hora de interpretar la Biblia porque la interpretan como un hombre occidental del siglo XXI, ¿sí? Sin darse cuenta que, pues digamos, en el periodo histórico donde fue escrito el texto bíblico, el texto sagrado, cuál es la condición cultural y social del Israel de esa época y tener en cuenta pues que Israel es una sociedad de Oriente y no de Occidente, por lo tanto hay muchas diferencias. Entonces, por eso es que el protestantismo cae en tanta contradicción y en tanto problema entre ellos mismos y pues terminan sacando doctrinas y afirmaciones totalmente disparatadas por desconocimiento precisamente de la cultura judía. Ahora, el verbo gal, ¿sí? Muchas veces se traduce en el sentido general de rescatar o restaurar la propiedad de una persona o honor o alguien. Recuerden que cuando una persona no podía pagar una deuda en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se volvía esclava y a los 7 años, ¿sí? Era liberada. Pero digamos que el Goel tenía la función de poder rescatar a esa persona antes de que cumplieran los años y evitar que el que contraía la deuda y su familia fueran vendidos como esclavos. ¿Me hago entender? Ahora, también se puede emplear la expresión redimir en el sentido lexicográfico, o sea, de volver a comprar lo que antes se vendió o empeñó.
tomando en cuenta que la dimensión teológica y moral de este concepto se adquirió posteriormente con el uso profético del término como metáfora para la acción de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido del Nuevo Testamento, incluso, donde Jesucristo no nos compró con dinero, sino con su propia sangre. O sea, Jesucristo es el Goel de Israel y del Goel de su iglesia, ¿ok? Es el que nos redimió, ¿vale? Ahora, la acción delimitada por la voz Goel representa una ayuda solidaria a una persona que tiene necesidad. No se refiere a todo intento bien intencionado de ayudar ni de la ayuda brindada a cualquier víctima de, de circunstancias adversas, ¿no? Se trata de una institución dentro de la Mispajá. El Goel hacía parte de la Mispajá, ¿sí? Y, la cual esta figura era activada bajo condiciones específicas en favor de alguien que tenía derechos sociales que merecían la intervención de Goel. ¿Ok? O sea, cuando había una BETAF que estaba corriendo un riesgo muy grande, se activaba la figura del Goel. De resto, pasaba prácticamente desapercibida. Tampoco se autorizaba la intervención de cualquier miembro de la Mispajá como el Goel. ¿Ok? Levítico 25 lo vamos a leer aquí un momento, si me lo permiten. Vamos a mirar. Levítico 25 dice así. Perdón. Si se empobrece tu hermano y vende algo de su propiedad, su goel más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. ¿Sí ven? Aquí vemos la figura del goel. Está muy bonito en Levítico 25. Entonces aquí nos dice, otra vez lo voy a leer, si se empobrece tu hermano y vende algo de su propiedad, su goel más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Ahora, este goel prescribe las personas que han de actuar, perdón, este texto prescribe o enseña quiénes son las personas que han de actuar como goel en favor de un necesitado. En el caso específico de uno de sus hermanos, puede rescatarlo o su tío o el hijo de su tío u otro miembro de la Mispajá, que en esa época pues, no, se nombraba como tío, no, todos se llamaban hermanos, ¿ok? No se preservaban los detalles de cómo fue establecida ni cómo se resolvía el derecho u obligación de actuar de los primeros tres nombrados que se encontraban inhabilitados por cualquier razón. Tampoco fueron presentadas listas similares para otros casos de intervención de un goel. ¿Ok? No sabemos si bajo algunas circunstancias una mujer podía ejercer como goel, ¿sí? Eso no lo dice la Biblia, no se sabe, no hay datos sobre eso. Se presume que eran solamente varones y ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? En el caso de, creo que es de Ruth o de Esther, bueno, ya ahorita lo vamos a aclarar. Ahora, sin embargo, la existencia de este Goel dependía de digamos que había varios goeles, ¿sí? Por así decirlo, varios goeles en la lista, varios, sí. Y entonces, por ejemplo, el primer goel en cercanía tenía el derecho de rescatar a la persona, pero el goel podía decir, no quiero, renuncio al derecho de rescatar a la persona, y esta persona era escupida, era maltratada, ¿sí? Y seguía el siguiente goel en parentesco, y así hasta el más lejano de los goeles, hasta que uno de ellos dijera que aceptaba rescatar a este familiar que está, o este betab que está en peligro. ¿Ok? Esta interferencia es reafirmada en el libro de Ruth. Yo les dije, era Ruth o Esther. Ruth, ¿sí? Que tiene el propósito de exaltar la ley enfocando las instituciones que expresaban
la responsabilidad colectiva de la Mishpajá. Este libro pretende ilustrar una forma, bueno, en manera popular, el rol del Goel tal como funcionaba en la familia del clan mayor. El orden de actuación de los Goelim es un factor, ¿ok?, clave en el desarrollo de la narrativa. Noemí, ¿sí?, la suegra, se regocija al enterarse de la relación de Ruth con Buz o con Booz, como quieran llamarlo, ¿sí?, con Booz, porque este era uno de los Goelim de la familia de, de Noemí, no de Ruth, de la familia de Noemí, ¿ok? No obstante, Booz le informa a Ruth que no puede responder a su solicitud de ayuda porque hay otro Goel con el derecho antes que él. El libro implica implica que se conocía generalmente a quien podía actuar en favor de un miembro de la Mishpajá y quién seguía en la lista. O sea, había una lista referente a cada pariente según el nivel de consanguinidad y de relación social. Había goeles más cercanos y goeles más lejanos. Entonces, en el caso de Booz o de Buz, como quieran decirle, él reconoce que había un goel anterior a él y que ese goel tenía que renunciar a su derecho para poder rescatar a Ruth y tomarla como esposa y así pues mantener pues la descendencia del hijo que proviene de Noemí, el marido muerto de Ruth. Ahora, ¿qué hacía el Goel precisamente? Se han identificado 4 funciones específicas del Goel en el antiguo Israel, en referencia a antiguas leyes que se encuentran esparcidas en los textos bíblicos y que se encuentran conservadas en forma fragmentada dentro del Pentateuco específicamente, sobre todo en lo que es el Levítico y el Deuteronomio, o sea, todos los textos que tienen un extracto más sacerdotal. Entonces, de las funciones, por ejemplo, cuando una persona, la primera, cuando una persona reducida a la pobreza se veía obligada a vender parte de su tierra, el Goel la compraba o la volvía a comprar. Eso fue lo que leímos en Levítico 25:25. 2. Cuando una persona tenía que venderse en servidumbre por deudas, ¿sí?, el Goel compraba la liberación del compañero o pagaba su deuda para que no cayera en la esclavitud. Y eso lo vemos en Levítico 25 ahí mismo, pero de los versículos 47 al 49, se los voy a leer brevemente, dice así. Levítico 25 del 47 al 49. Si el forastero o huésped que mora contigo adquiere bienes y en cambio tu hermano se empobrece en asuntos con él, se vende al forastero, al que mora contigo o algún descendiente de la familia del forastero. Después de haberse vendido, le quedará el derecho al rescate. Uno de sus hermanos podrá rescatarlo. Lo rescatará su tío paterno o el hijo de su tío o algún otro pariente cercano suyo dentro de su familia, o si alcanzan sus recursos, él mismo podrá rescatarse. Él mismo podría ejercer el goeliato, ¿sí?, dependiendo pues de su capacidad económica. Ahora, Jeremías 32, un pariente pide que el profeta compre su terreno. No se especifican las circunstancias del pariente, tampoco se indica si había solicitado ayuda a otros posibles Goelim, ¿sí?, antes de acudir a Jeremías, pero tampoco dice que queda otro recurso de haberle resultado la posibilidad de actuar, o sea, no sabíamos si el tipo podía autorrescatarse. Jeremías aprovecha de la oportunidad para ilustrar su fe en el futuro del pueblo de Israel y por tanto escribe con detalles la compra y la transferencia del título, pero no suministra mayor información sobre la función del Goel. Entonces recuerden, en Jeremías capítulo 32. No lo voy a leer porque estoy sin agüita y ya me está secando la saliva. Ahora, tercera función del Goel. Cuando ocurría un homicidio, ¿ok?,
El Goel vengaba la sangre de la víctima administrando justicia al culpable. Esto lo vemos en Números capítulo 35, perdón, versículos 19 al 31, se los voy a leer. Números 35, del 19 al 21. Voy a leerlos en la Biblia de América, que es más sencillo. Estaba leyendo la Biblia de Jerusalén del 76 y pues tiene algo de enredado, aunque sabemos que es una excelente traducción. 19, números 35, 19 al 21 dice así: el vengador de sangre, el que está obligado a dar muerte al homicida, cuando lo encuentre lo matará. Si lo ha derribado por odio o ha arrojado algo contra él intencionadamente y le causa la muerte, o si lo ha golpeado por enemistad con su propia mano y le causa la muerte, entonces el agresor es un homicida y será castigado con la muerte. El vengador de sangre dará muerte al homicida dando que cuando lo encuentre. O sea, el Goel tenía esa función de ser el vengador de sangre de un pariente asesinado. Ahora, la cuarta y última función la encontramos cuando el jefe de una familia moría sin dejar herederos varones. El Goel se casaba con la viuda a fin de procrear un hijo para el difunto. Y ahí volvemos, entonces vamos a mirar en Deuteronomio otra vez, capítulo 25, pero los versículos del 5 al 10. ¿Ok? Del 5 al 10. Aquí dice así: si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la mujer del difunto no se casará de nuevo. Si no es con alguien de la familia, será su cuñado quien se case con ella, cumpliendo así sus deberes legales de cuñado. El primogénito que ella dé a luz llevará el apellido del hermano muerto, bueno, el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ésta se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les dirá: mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el apellido de su hermano, no quiere cumplir con sus deberes de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le pedirán explicaciones. Si se presenta y dice que no quiere casarse con ella, la cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie, lo escupirá en la cara y le responderá: así se hace con el hombre que no quiere darle descendencia a su hermano, y se llamará en Israel la casa del descalzo. Ok, entonces al que no quiere cumplir con su goelín, entonces se le llama el descalzo, o sea, como un canalla, un desgraciado, un infeliz que no cumple con su deber. Existen otras referencias en el Pentateuco sobre el Goel, solo con pocos detalles. Sin embargo, estas 4 son suficientes para darnos una idea de las implicaciones de la intervención del Goel en la Betaf y en la Mispahah. ¿Ok? En cada uno de los 4 casos, el Betaf se encuentra en peligro y la intervención del Goel tiene un efecto de preservar las condiciones mínimas de su existencia e integridad, o sea, de garantizar la existencia de la integridad del Betaf. Bueno, no, pues yo les podría hablar un poco más sobre el Goel. Pues ya vimos en Génesis 38 el motivo del matrimonio entre Ruth y Boaz, ¿sí? O entre Bus, como quieran decirle. O sea, fue debido precisamente a esta razón. Boaz era un Goel y él asumió eso, pero sabiendo que había un Goel anterior a él. Si ustedes leen la historia de Ruth, pues el Goel anterior a Uz, él se quitó la sandalia y bueno, se hizo lo que establece pues aquí la ley. Entonces me imagino que a ese pobre hombre lo llamarían la casa del descalzo.